Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a empezar en 3 minutos para darle Hola, chance. Liz. Hola, Éxita. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Bien, ¿Todo bien. bien? Qué bueno, qué bueno. Vamos a esperar unos 3 minutos para que ingresen los demás y podamos iniciar las exposiciones. Eh, Hay grandes expectativas para esta exposición. Dice, ¿por qué ríe Giselle? Enciendan sus cámaras, chicos, los que van Tengo entrando. así como, ¿hablo o no hablo? No, no hable, no hable, no hable. Pero tengo o no tengo razón. La popular Suheili, Yarima. Lick, Yarima, voy a apagar la cámara solo un ratito por mientras acomodo las cosas porque vengo llegando del súper porque hoy me tocaba circular. ¿Quiere churro? ¿Quiere churro? Compré churro. Ah, no compré churro, ya me hace daño el churro. Galleta compré. bueno. ¿Y cuál es la diferencia entre la galleta y el churro? Dame Que la galletas, galleta es Sueli. más rica. La galleta es más dañina, más azúcar. Más rica. Bueno, Y el bien. churro es puro cartón. Sí. Bueno, Lick, solo ajá. una cosita. Necesitamos compartir la... Ahorita. Yo creo que ya. Ok, encendiendo cámara, chicos. Encendiendo cámaras. Sí, yo voy a compartir las diapositivas. Todavía no puedo, no me ha dado permiso. Ya le di. Ahí le di. Ya no me... Le Espera, di compartir pantalla. ya, ahora sí. Sí. Ok, espérame, pero déjeme primero hacer la introducción ahí. Mire la que emocionada está. Eso me gusta. Ok, sálgase ahí un ratito. Leís, dejar de compartir. Leí rapidito, rapidito ahí, dejar de compartir. Arribita, de la arribita. De compartir. Nos reveló la exposición antes de tiempo, mírale. Ya. Sí, ahí está. No hay factor sorpresa ahí. Bueno, chicos, empezamos rápidamente. Solo hay 25 conectados de 40. Quiero decir lo siguiente, chicos. Hay varios que me han estado a describir, pero hay gente que no ha estado en las clases. Y la mayoría de gente que no ha estado en las clases es porque no ha querido. Porque si me acuerdo bien, el día que estuvimos la última, son los mismos que han estado. Entonces, aquí no estamos vacacionando, quiero serles muy sincero. Y si algunos piensan que van a pasar solo por estar matriculados, quiero decirles que están equivocados. Alguien tiene como un parlante y tenemos retorno de alguien de ustedes. Le baja o tiene los audífonos muy fuertes o algo así. Son de los que tienen ese... Ahí está, ahí está. Entonces quiero decir lo siguiente. Número uno, que quien no está en las próximas clases, jóvenes, y se hacen, si se ganan o se pierden puntos, se arman o no se arman grupos, va a quedar fuera. Quiero ser claro con eso. Ahorita, por ejemplo, solo tengo una persona, ayúdenme ahí con esa... Ahorita solo tengo una persona que es bien responsable, que es Yesenia, que me dijo que, y me mandó fotos de que está quedada con el carro, ¿verdad? Entonces, obviamente no puedo ser tan despiadado decirles que no. Dice Abigail Trejo que no escucha nada. ¿Ya escucha, Abigail? Abigail. Yo creo que no sigue escuchando porque no me contestan. Abigail, ¿ya escucha? Ok. Bueno, chicos, entonces dejo al grupo que va a exponer ahorita. Los demás pueden apagar la cámara y hay unos que no se le entiende.
quien está hablando no se le entiende nada. Con la cámara apagada, Lick. Los que no están exponiendo, sí. Ah, ok. Abigail, usted no le toca exponer, se lo oye fatal, va. No va a poder. Ok, chicos. Jocelyn dice que tiene problemas con su cámara. Ok, son las 4:07. A las 4:40 hacemos una pausa si no han logrado terminar y nos volvemos a conectar si hay problemas. Entonces, yo unos 5 minutos antes les voy a decir. Ok, iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Primero quiero confirmar si todos me pueden escuchar claramente. Sí. Ok. Sí. Entonces, muy buenas tardes, tengan todos. Es un enorme tema muy hermoso, muy lindo, sobre un medio de comunicación de mayor acceso, un medio que podemos escuchar cuando vamos en un autobús, cuando estamos en la casa de un amigo o en nuestra propia casa, que tenemos a la disposición en el teléfono, en cualquier parte, audible, capaz o al alcance de nosotros, que es la radio. Vamos a hablar sobre este medio, sobre su historia, la evolución de este aparato a lo largo del tiempo, sus funciones, el impacto social que ha tenido. Y antes de iniciar con un concepto general sobre qué es la radio, para que entendamos, que tengamos un panorama amplio sobre esto, quiero leerles unas cuantas frases de dos personajes para que entendamos a través de estas palabras qué tan importante puede llegar a ser la radio. Dice Marshall McLuhan, escritor y locutor, filósofo y comunicólogo, dice: la radio afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú a tú, y ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre el escritor, locutor y el oyente. Eso lo dice Marshall McLuhan. Y Mario Pergolini, presentador de radio y televisión, nos dice: la gente siempre querrá que alguien le monte una playlist de música, sentir afinidad, sentir que pertenece a un grupo. Por eso va a seguir existiendo la radio. Entonces, a través de estas frases de estos dos personajes, logramos entender la trascendencia de la radio, que a pesar de tanto avance tecnológico, a pesar de cómo la ciencia y la tecnología han ido creciendo de una manera exponencial, la radio sigue estando ahí, latente, palpable en nuestras vidas. Un medio con el que hemos crecido, con el que nos hemos desarrollado. Y bien, hablemos un poquito sobre la radio, señores. ¿Qué es la radio? Bien, la radio es una aplicación concreta de una tecnología mayor, conocida como la radiocomunicación. Esta tecnología es utilizada, por ejemplo, en los barcos mercantes o los aviones de guerra para enviar y recibir señales en una frecuencia abierta. Pero, específicamente, la radio es del uso civil, informativo y de entretenimiento de la radiocomunicación. A ver, sí es cierto, hemos visto quizá en películas que la radio ha tenido utilidad de comunicación no de forma civil, sino para intercambiar estrategias o panoramas. Lo hemos visto en escenarios de guerra, o ahí mismo nos anuncia el texto en cuestiones de mercantilismo. Pero la radio tuvo un impacto tan grande que terminó formando parte de nosotros, de la sociedad. Ahora bien, continuando con la definición, la tecnología radiofónica consiste en la transmisión de señales de cierto tipo de ondas. ¿Perdón? Ok, continúo. La tecnología Permítame, José, qué falta de respeto. No sé quién fue el de eso, pero jóvenes, estamos en una exposición, hombre. Escúchale. No, gracias a Dios no me di cuenta quién fue el de esa sonrisa. Pero qué falta de respeto. Que le dé gracias a Dios la persona que no me di cuenta quién fue. Y si alguien sabe quién fue, por favor que me escriba al privado, porque qué falta de respeto. Sabemos que estamos en exposición. Hasta yo apagué mi micrófono. Discúlpenme, pero sí me molestó esa persona. No sé quién fue. Sigue, por favor, Josué.
Bueno, obviando el percance que acaba de suceder, continuamos con la definición de la radio. Es una tecnología radiofónica que consiste en la transmisión de señales de cierto tipo de ondas electromagnéticas que al modularlas se altera su frecuencia o amplitud y así estas ondas transmiten información viajando desde el emisor a los receptores audibles. Ahora, no debemos confundir porque este medio se llama radio, pero hay otros conceptos que también tienen como referencia o tienen como conceptualización la palabra radio. Por ejemplo, tenemos el elemento químico radio y tenemos el concepto geométrico radio de la circunferencia. No debemos confundir estos conceptos con el concepto que nos interesa, que es el de la radio, aunque un dato muy curioso, según datos, la historia, el nombre de la radio proviene del elemento químico que les mencionaba, ya que la fabricación de este aparato o de los primeros aparatos se empleaba una pequeña piedra de dicho de la radio. Entonces de ahí proviene su nombre, según los datos. Obviamente nuestros compañeros nos continuarán dando información sobre la historia de la radio, ¿no? Entonces, este medio muy accesible, uno de los más accesibles de hecho que podemos escuchar, un medio muy especial que estoy muy seguro que a muchos o a todos de los que estamos aquí en esta reunión nos ha despertado pasiones. Y hablo específicamente de pasión por la locución. Sé que hay personas aquí que aman, que disfrutan la locución y que eso ha nacido a partir de escuchar la radio, de escuchar a personas que hemos tomado como referencia para que nos sirvan como inspiración para que nosotros nos convirtamos en esos personajes. La radio es una cuestión, un medio hermoso, maravilloso, porque a pesar de que es simple, de que voz que escuchamos nos hace explotar la imaginación. Solo necesitamos una narración precisa de una buena locución, solo necesitamos de una persona que nos está explicando alguna situación, algún suceso, alguna noticia, y nuestra imaginación entonces comienza a construir posibles escenarios en base a lo que vamos escuchando. Entonces es algo espectacular la radio, y para entender su origen vamos a continuar con nuestra compañera Carla, que nos comenzará a hablar. Estamos contigo. Un gusto, Palma, escucharte. Pues yo te voy a hablar un poquito acerca de la historia de la radio. El nacimiento de la radio se debe en gran parte a dos personas que hicieron una invenciones en la época. Te voy a mencionar que tiene que ver con el telégrafo y el teléfono. La necesidad de comunicarse sin utilizar cables desarrolló desarrolló la idea de la radio por medio de ondas electromagnéticas. La invención de la radio en su tiempo, denominada telegrafía sin hilos, no se le puede atribuir a una sola persona. En diferentes países se reconoce la paternidad de la clave local. Le voy a hacer mención de Alejandro Popó, que hizo sus primeras demostraciones en San Petersburgo. Pero es a Guillermo Marconi, es a quien se le atribuye la invención de este invento, porque fue el primero que puso en práctica y comercialización de este invento en Reino Unido. Los primeros antecedentes de la radio datan del siglo XIX, con la invención de la pila voltaica por Alessandro Volta. Desde ese momento se comenzaron a distribuir los primeros telégrafos, los cuales fueron evolucionando para finales de 1800. El poeta y alemán Bertolt Brecht propuso que la radio podía ser interactiva y pasaba de ser un medio de distribución a ser una herramienta para la comunicación. En 1976, Graham Bell fue el primer científico británico que descubrió que los sonidos podían ser escuchados a través de un cable, pero no fue sino hasta el siglo XX que cuestión que originó el conocimiento de este medio. En 1987, el físico alemán Hertz descubrió que las ondas electromagnéticas generaban al azar una chispa de alto voltaje.
entre dos electrodos, con el que él demostró que poseía la propiedad de la luz. Como homenaje a Hertz, las ondas electromagnéticas pasaron a denominarse ondas hertzianas. A continuación con mi compañero Mario Barralaga. Gracias, Carla. Buenas tardes, compañeros, licenciados ananidos, buenas tardes. Como saben muchos, mi nombre es María Fe Moreno y mi aportación en esta exposición es acerca de darles la información de cuándo fue inventada la radio. La radio fue una invención muy importante del mundo. Es uno de los pilares en los medios de comunicación porque llegó a informar, a entretener las masas. Existen incógnitas de algunas personas acerca de quién fue el verdadero creador de la radio, entre Nicolás Tesla y Guglielmo Marconi. Según informaciones, ambos habían creado aparatos de comunicación. Primeramente, Tesla inventó un sistema de mensajes sin hilo en 1899. Para seguirle, años más tarde, Marconi realizó la primera comunicación sin cables en 1899. En 1899, desde Inglaterra hasta Francia, con una distancia de 48 kilómetros cuadrados. Los libros de la historia dicen que la radio fue inventada el 12 de diciembre de 1901, cuando se presentó la primera transmisión que cruzó el Océano Atlántico. Los buques en el mar pudieron escuchar la primera retransmisión radiofónica de la historia cuando se produjo en Nochebuena en 1996 desde la cabina de radio Grand Rack Stadium en Massachusetts. Se pudo escuchar la canción Oh Holy Night y algunos versos de la Biblia. Para continuar, sigue mi compañera. ¿Quién continúa? Yo. Ok. Buenas tardes, compañeros, licenciados. Yo les voy a hacer una breve explicación sobre a quién se le atribuye la invención de la radio. Fueron varias personas que se le podría atribuir esta gran creación. Pero las dos primeras personas que pusieron las bases para que la radio funcionara fue Klaus Maxwell y Rudolf Hertz, que a finales del siglo XIX desarrollaron una teoría sobre las ondas en el radio, que, como decía mi compañera Carla, que gracias a Hertz se le llaman ondas hertzianas. Nicolás Tesla en 1854 hizo un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilo. Y en 1899 Marconi fue quien tomó la invención de Tesla y realizó una comunicación sin cables, que fue una distancia de 48 kilómetros entre Inglaterra y Francia. Y él fue quien patentó este invento. Pero en 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos hizo una investigación para reconocer el verdadero científico inventor de la radio, que fue Nicolás Tesla. Los dejo con mi compañera Catherine Vallecillo. Gracias, Katia, por pasar de la radio. La radio es un medio muy económico, no solamente para aquellos que disfrutan escuchándola, sino también para aquellos que la producen. Por esta razón, hacer radio resulta una estrategia ideal a la hora de difundir información, educación y cultura. Les digo que, de acuerdo a la BBC de Londres, la radio tiene 3 funciones, que es informar, educar y divertir. La función informativa tiene su importancia en la simultaneidad, en la inmediatez, en la posibilidad de desplazamiento rápido y en el alcance. Pero también es función, o mejor dicho, esta información puede ser particular y general. Generalmente observamos, o mejor dicho, vemos, ¿sí?, que las emisoras de largo alcance emiten las noticias nacionales e internacionales. Pero en el caso de las emisoras más acotadas, la información se puede basar en hechos que afectan a los miembros de una comunidad.
Un claro ejemplo sería en el caso de alertar a los vecinos de una comunidad sobre una posible inundación y decirles a dónde pueden acudir en caso de una evacuación. Seguidamente está la función educativa de la radio. Esta se ha considerado un auxiliar importante en algunos países de Latinoamérica y también de Asia. Pero esta función también está muy encargada de difundir conocimientos útiles y cultura. Bien saben que a través de la radio las personas pueden aprender cosas muy interesantes. Por ejemplo, una receta de cocina, primeros auxilios, saber cuándo y dónde se va a celebrar un evento gratuito y, por supuesto, escuchar música, poesía y cuentos. Seguidamente está la función de divertir y entretener de la radio. Estas son profundamente utilizadas en la mayoría de las emisoras, tanto culturales y comerciales. También cada programación radiofónica tiene que tener estas funciones porque puede que exista una información muy importante y divertida que lleve al auditorio información o datos útiles y relevantes. Pero si analizamos detalladamente dicha función, nos damos cuenta que esta acompaña a la mayoría de las personas en su tiempo libre. Por ejemplo, cuando quiere estar usted en la soledad escuchando música, o cuando comparte con sus amigos en una reunión, o en una reunión familiar, o para darle seguimiento a un partido de fútbol, o simplemente escuchar voces amigables cuando ha terminado un día cansado. También les quiero decir que las funciones de la radio no quedan solamente allí, sino que también tienen la función de promover la participación ciudadana. Los mensajes de la radio constituyen una excelente herramienta a la hora de promover la organización de una localidad para poder, resolver algo. Un ejemplo sería si en un barrio hay una inundación, la radio aquí podría pedir colaboraciones para ayudar a las personas afectadas. Y por último está la función de ejercer la libertad de expresión. La radio permite que las personas puedan discutir, opinar a favor o en contra de algún tema. Eso es todo de mi parte. Bueno, muchas gracias, compañera. Ahora continúo yo. Mi nombre es Kelly Bayri. Buenas tardes a todos. Y yo les voy a comentar un poco sobre las características fundamentales de la radio. Quiero corroborar si me escuchan. Sí, se me escucha. Ok, gracias. Bueno, continúo. Las características de la radio son la inmediatez, personalización y la multisensorialidad. Comentando un poco sobre la inmediatez, es la que nos permite escuchar los hechos que suceden justo en el momento en el que ocurren. Comentando sobre la personalización, se refiere a la que la radio crea sentido de pertenencia. Por ejemplo, mi radio. A pesar de ser un medio masivo de comunicación, cada persona se imagina de diferente forma al locutor que está hablando a través de la radio, así como lo que está diciendo esa persona. La multisensorialidad es la que se refiere al hecho de que uno puede escuchar la radio y estar realizando otras actividades simultáneas. Al entrar el sonido por el oído, uno puede estar viendo otras cosas y estar escuchando la radio. Y otra de las características, pero no menos importantes de la radio, son sus frecuencias AM y FM. ¿Pero qué significa? La amplitud de un canal determina la cantidad de información que puede transmitirse. Bueno, muchas gracias. Los dejo con mi compañero Gerardo Savillón. Buenas tardes, compañeros y compañeras, licenciado. Es un placer para mí estar con ustedes en esta calurosa tarde, exponiendo sobre este tema, sobre este medio de comunicación que personalmente me encanta, personalmente me parece muy importante y ha sido muy importante a lo largo de la historia. Y es por eso que vengo a darles fechas muy importantes, a darles hitos en la historia de la radio. La persona que no sabe qué es un hito, el hito es un acontecimiento puntual y significativo, que
marca un momento en la historia, en la vida de alguien o en un proceso de desarrollo. En esta ocasión les voy a dar ciertos hitos de la historia de la radio y vamos a empezar con la primera fecha importante que debemos de recordar y guardar al momento de saber sobre el origen de la radio. En esta ocasión tenemos el 22 de febrero de 1857, compañeros y compañeras, donde tenemos el nacimiento de Rudolf Hertz, donde fue un físico alemán que esclareció y divulgó la teoría de electromagnética de la luz formada por Maxwell. También tenemos el 30 de noviembre de 1858, donde en esta fecha tenemos el nacimiento de Chandra Bose, donde este fue el pionero de la radiodifusión inalámbrica. Entonces este fue otro de los pioneros de este medio de comunicación, que es la radio. También tenemos el 6 de octubre de 1866, donde tenemos el nacimiento de Reginald Fessenden, donde este fue el inventor de la radiodifusión sonora y también es otro de los pioneros de la radio. También tenemos el 25 de abril de 1874, donde en esta fecha nace el gran Marconi, que también se le considera otro pionero, otra de las personas que colaboró y ayudó al crecimiento y el desarrollo de este medio de comunicación. Tenemos el 7 de mayo de 1895, donde en esta fecha el inventor ruso Alexander Popov hace la primera demostración de su radioreceptor ante la Sociedad Rusa y Física de Rusia. También tenemos el 28 de marzo de 1896, donde en esta fecha se conmemora la primera transmisión sonora de Marconi. Esa fue la primera vez donde Marconi hizo la primera transmisión sonora y es conocido por haber desarrollado también el telégrafo, el gran Marconi. Tenemos el 27 de julio de 1896 y aquí es donde Marconi lleva a cabo su primera transmisión inalámbrica pública en código Morse. También tenemos, entre otras fechas que es muy interesante, es el 15 de abril de 1912, que en esta fecha sucedió una tragedia que es muy conocida, lastimosamente, sí, porque fue el hundimiento del Titanic. Y se dice que en el hundimiento del Titanic, la importancia de esta fecha es por el gran número de vidas que se logró salvar gracias a la radio. Y entre otras fechas, compañeros y compañeras, que es muy importante tenerlas presentes y tomarlas muy en cuenta para que nosotros sepamos sobre la maravillosa historia de este medio de comunicación. Este ha sido mi aportación por hoy, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Los dejo con mi compañero Jean-Pierre. Muchas gracias, Gerardo. Ahora les voy a hablar acerca de los primeros países en tener la radio. Uno de ellos es Estados Unidos, que en 1906 se dio la primera radiodifusión de audio en la historia, que la hizo Reginald Aubrey. Pero fue hasta 1916 que se inauguró la primera emisora de radio en Nueva York, en los Estados Unidos. Ahora vamos hasta Canadá. En Canadá, el 1 de diciembre de 1919, experimentó por primera vez en la instalación de una estación de radio, la llamada XWA de Montreal. Y meses más tarde se comenzó a transmitir programación diaria regulada. En Argentina, la primera transmisión para entretenimiento se hizo en 1920 desde la azotea del Teatro del Coliseo de Buenos Aires, a través de la Sociedad de Radio Argentina, que dio la cobertura a la ópera de Richard Wagner. Otro de los primeros países en tener emisoras con programación regulada fueron Francia en 1921 y Gran Bretaña en 1922. Ese mismo año entró en funcionamiento otra emisora en Moscú, Rusia. Bélgica en 1923, España e Italia en 1924 implementaron las emisoras, y antes de finalizar la década de 1920 a 1930
países como Alemania, Australia, Holanda y Portugal comenzaron su primera transmisión por radio. Chile hizo su primera transmisión radial en 1922. La Universidad de Chile realizó desde la radio Mercurio de Santiago. Bueno, y como estamos hablando de los primeros países en tener la radio, ahora les voy a mencionar los últimos 2 países en implementar la radio. Uno de ellos es Omán en 1920 y Bután en 1970, Omán y Bután en 1973. Ambos países son asiáticos. Ok, este fue mi aporte para la Radio Juventud Interactiva. Seguimos, lo dejo con mi compañera Nelcy Gámez. Muchísimas gracias, Jean-Pierre. En este hermoso día me encuentro afuera de la estación de radio KSTP. Solo paso a comentarles la finalidad de este fabuloso medio que es la radio. Su finalidad es crear un espacio de comunicación para que todos tengan acceso a la información, ya que su costo es bajo y no desfavorece a ninguna clase social. Las zonas rurales es donde más se utiliza este medio de comunicación. Asimismo, su fin es que conozcan las técnicas y mecanismos para el ejercicio de sus derechos y deberes, logrando que puedan expresarse y participar activamente. Es decir, dar voz a las personas y colectivos sin voz, visibilizar lo invisible en la realidad cotidiana. La radio como medio que posibilita romper mecanismos de exclusión por los de integración. Esto sería de mi parte, vuelvo con ustedes. Muy buenas tardes, compañeros. Espero tengan una feliz tarde. Me toca hablarles sobre las ventajas de la radio. Dentro de las ventajas de la radio tenemos la inmediatez. Los contenidos sabemos que se propagan al instante y permiten estar informados de las últimas novedades y acontecimientos más importantes a la población. Da espacio a la imaginación. Al narrar un texto, el interlocutor puede crear personajes, escenarios e ideas con los datos o la forma de hablar de quien lo está narrando. Dentro de otras de las ventajas de la radio, tenemos la portabilidad. Podemos llevar con nosotros un radio a cualquier lado que nos movilicemos, ya sea en la actualidad, en nuestro aparato móvil, en nuestro celular, y en la antigüedad, en la época anterior, era más fácil para una persona en un hogar tener una radio que un televisor. Entonces, este medio de comunicación tiene una portabilidad muy accesible para cualquier ciudadano y es muy efectivo. El alcance dentro de las ventajas de la radio es muy importante porque puede llegar a audiencias donde no existen instituciones educativas y formar de esta manera a sus oyentes a un bajo costo. La radio, dentro de una de las ventajas de la radio es que no tiene distinción en clases sociales. La radio la pueden escuchar tanto personas profesionales como analfabetas. Y con esto concluye mi participación. Seguimos con nuestra compañera Stephanie Izaguirre. Buenas. Como hay ventajas, también hay desventajas en la radio. Y una de las desventajas de la radio son que no contiene visuales. En la radio uno no puede anunciar un producto que el comerciante todavía no conoce. Por eso en la radio se utiliza lo que es el teatro de la mente. Un anuncio le puede imaginar alguien que esté abriendo una lata o algún producto que tenga que favorezca un sonido. Después está lo que es la aglomeración de anuncios comerciales. Eso puede distraer al radioescucha. También nos dice que la expresión radiofónica no le permite al oyente que se repita la exposición del medio. No puede volver atrás de la lectura como en la prensa escrita para aclarar las dudas o comprender un giro literario. El locutor en ocasiones impone al oyente un ritmo de lectura superior a su grado de captación. También dice que no contiene imágenes que refuercen el contenido sonoro. El carácter hemífero del mensaje radial da su eficacia y posibilita errores de interpretación como la propagación de rumores basados en el entendimiento parcial o torcido de la información. Y tampoco no existe una publicación impresa, su anuncio se transmite y luego se pierde.
Y la música que pautan en las radios no siempre es la que queremos escuchar. Y otra desventaja es que la radio posee una menor audiencia. Gracias. Ahorita vamos a dar un video sobre la historia de la radio. Ok, antes de que reproduzcamos este video, número uno, tiene que darle, cuando va a entrar ahí, tiene que darle a activar sonido, si no, no le va a activar el sonido. Vamos a salirnos ahorita y vamos a volver a entrar, porque faltan 3 minutos para que Zoom nos saque, así que salgamos y volvamos a entrar rápidamente, por favor. Pero entren.